Para medir el diferencial de potencial, corriente y resistencia, existen instrumentos denominados como el voltímetro, el amperímetro y el ohmímetro, respectivamente. Estos tres instrumentos se pueden montar en uno solo denominado multímetro. En el polímetro aparecen tantas resistencias R sub B conmutables como valores diferentes de fondos de escala que se quieran tener. Para que el polímetro trabaje como voltímetro, es preciso conectar una resistencia R sub B en serie con el instrumento de medida. El valor de R sub B depende del valor en voltios que se quiera alcanzar cuando la aguja alcance el fondo de escala. Por ejemplo, en el caso de requerir 10 voltios, 20 voltios, 50 voltios y 200 voltios, existirán cuatro resistencias diferentes R sub B. Para conocer el valor de la resistencia que debemos conectar, se empleará la expresión que se muestra a continuación. Bueno, esta es la práctica de instrumentos de medición. En este caso, lo que vamos a obtener, bueno, con lo que vamos a poder medir todo lo correspondiente a la electricidad se llama multímetro. En este caso, el multímetro tiene varios tipos de escalas, como se puede ver, por ejemplo, mega, kilo. En este caso es normal, o ya en el caso de que sea muy pequeño tenemos micro, micro y nano. Bueno, ya en este caso, por ejemplo, entonces tenemos el medidor de resistencias o ohmiómetro. En este caso, se puede decir que, por ejemplo, la resistencia más grande que puede medir es de 20 megaohmios y la mínima es de 0. Ya en este caso, tenemos, por ejemplo, también el medidor de amperes o de corriente. En este caso tenemos 200 miliamperios, 20 miliamperios, 2 miliamperios y 200 microamperios. En este caso, cabe resaltar que este tipo de multímetro tiene la opción de DC o AC. DC para corriente directa y AC para corriente alterna. En este caso vamos a trabajar solo con directa corriente. Ya para seguir, por ejemplo, tenemos ya lo que es el voltímetro. Entonces tenemos 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios, que sería como lo máximo que me... Ya en este caso, pasando a otra parte, aquí tenemos la fuente. Entonces esta es la que nos va a poder entregar la corriente y el voltaje a este circuito que tenemos acá, el cual está constituido simplemente de... En este caso tenemos 1, 2, 3 resistencias, que en este caso pues no, sus valores no son específicos, ya que solo es el hecho de cómo funciona. Que es esta fuente, la cual es una fuente de voltaje y corriente alterna. Esta fuente puede graduar su voltaje de 0 a 30 y su corriente de 0 a 5 amperios. Tiene entradas para los cables positivos, negativos, su polo a tierra, su botón de encendido. Como se pueden dar cuenta, en este caso tenemos, bueno, aquí se va a colocar el positivo o el negativo. En este circuito no es necesario saber cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces tenemos una resistencia que va a estar en serie con esta resistencia y esta también va a estar en serie, no tenemos ninguna en paralelo. Ya, por ejemplo, ya para poder hacer las mediciones, pues claramente tenemos que energizar, pero en el caso del ohmiómetro no es necesario tener energizado el circuito. Entonces en ese caso lo vamos a poner en una escala de 200 ohmios. En este caso, si usted se puede dar cuenta, nos está botando un valor de 1, el cual nos dice que no está midiendo nada. Ya para poder medir, entonces tenemos que, si yo conecto este punto acá, este acá, sigue apareciendo el 1. ¿Qué quiere decir eso? Que esta resistencia es muy grande para la escala. Por tal motivo, lo que se procede es a subir 1 más la escala, y ahí podemos ver que nos está botando 559 ohmios, ¿sí?
En este caso, es solo el hecho de buscar la escala más preferida, porque en este caso, por ejemplo, listo, tenemos 2 kiloohmios. Si yo lo paso a 20, entonces ya serían 55 y así sucesivamente. Si lo subo más, me va a correr el punto a la izquierda. Eso por el caso del ohmiómetro. Ya si quisiéramos, por ejemplo, medir voltaje y todo ese tipo de cosas, entonces lo que hacemos es, en este caso, lo preferente es utilizar el azul para lo que es negativo. Entonces en este caso conectamos y el rojo como positivo. Eso sí, ya es como quiera la persona y como lo piense. Ya en este caso lo que tenemos es, vamos a tener un voltaje en esta resistencia, en esta resistencia, en esta resistencia, y vamos a tener una corriente circulando por todo el circuito. Ya en ese caso, entonces lo que vamos a hacer es medir voltaje, el cual es muy fácil de medir. Lo que vamos a hacer es, voy a comenzar con la escala más pequeña, que son 200 milivoltios, y lo que voy a hacer, entonces tengo positivo, y vamos a medir cuánto es la resistencia, cuánto es el voltaje en esta resistencia. Entonces, si yo coloco, si usted se da cuenta, otra vez nos aparece el 1, quiere decir que la escala no es correcta. Si la cambio a 2, todavía tenemos que la escala no es correcta. Y en este caso, ya en 20, la escala nos dice que en esta resistencia hay un voltaje 2.59 voltios. Y así sería sucesivamente con las otras. Si yo quisiera, por ejemplo, medir el voltaje en la resistencia de acá, entonces se coloca en serie se coloca en paralelo con la resistencia deseada. Entonces en este caso, yo lo que voy a hacer es colocar uno acá y el otro acá, y tenemos que en esta resistencia tenemos 1.1 voltios, ¿sí? Y ya en este caso 1.1 voltios, y ya por ejemplo ya para la última entonces tendríamos 1.24. En este caso que aparece negativo es porque, si se dan cuenta, el cable rojo no está como o sea, estoy midiendo inversamente. Al cambio, si yo cambio acá, sí me va a salir sin el negativo. Eso por voltaje. Y ya para culminar, es una de las mediciones como más difíciles y que la gente utiliza, tiende a dañar más el multímetro, ya que para poder medir corriente en un circuito se necesita abrir el circuito. ¿A qué me refiero? No puedo colocarlo encima del circuito, o si no, el fusible interno que trae el multímetro se va a quemar. En ese caso lo que hacemos es, bueno, desenergizamos. Y en este caso, por ejemplo, voy a abrir el circuito entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Al abrir yo el circuito, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una parte, entonces voy a colocar negativo acá y el positivo acá. Y ahí lo que vamos a hacer es colocarlo en amperios. En este caso, bueno, vamos a comenzar con 2 miliamperios. Entonces, al momento en el que yo vaya a energizar, automáticamente me va a aparecer cuánto es la corriente. En este caso, la corriente es mayor a 2 miliamperios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la corriente en este circuito va a ser de 4.6 miliamperios. Por lo que está en serie, una de las leyes de Kirchhoff nos dice que la corriente va a ser la misma en todo el circuito, por lo que está en serie. Cabe resaltar que no, en este caso se aconseja dejarlo 20 segundos. De lo contrario, lo que puede pasar es que se queme el fusible y así ya no funcione más el multímetro. Y eso ya sería como para culminar el funcionamiento del multímetro.